Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Rosa Espinal. En breve conversaremos con ella. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, contamos con la presencia de la doctora Rosa Espinal. Doctora, un placer tenerla nuevamente en nuestro programa. Gracias, encantada. Recordándole a la población que usted es neumóloga, sí. Vamos a hablar de un tema, porque ya viene verano, ya estamos atravesando las diferentes estaciones, que aunque no son muy sentidas en nuestro país, pero sí vienen estos virus a hacerse presentes y latentes. Doctora, ¿cuáles son los más presentes actualmente en nuestro país? Mira, actualmente en la consulta los que más estoy viendo son las influencias, rinovirus, virus de la gripe común, que nos causan siempre mucha secreción, tos, mucho malestar. Esos son los más frecuentes. Sí. Pero sin embargo, hay uno como que anda desaparecido, doctora, el COVID. ¿Qué ha pasado con el COVID? No, el COVID todavía está presente. Porque realmente como que de repente como que tuvimos una época sumamente difícil y de repente como que todo ha mermado hasta con las estadísticas del COVID. Sí, lo que pasa es que gracias a la vacuna se ha ido disminuyendo los síntomas. Ya actualmente los síntomas de un COVID son síntomas gripales, gracias a Dios. Ya son síntomas de secreción nasal, tos, mucho malestar, sobre todo la secreción nasal. Sí. Pero sí todavía está presente con nosotros. Sí. Claro que sí. Doctora, y para este verano que está casi acercándose y este calor que está entrando, ¿para qué tendríamos que prepararnos nosotros, sobre todo nuestros hijos, que son los que más sufren en estos cambios de estos virus que vengan ahora mismo? Mira, para el verano sería bueno tener precaución, tener prevención. Usar mascarilla en lugares conglomerados porque puede aumentar la frecuencia de los virus gripales, sobre todo en personas que no han sido inmunizadas con la vacuna de la influenza, que uno debe vacunarse anualmente con ella. También se pueden sobreinfectar personas que le ponen muy poca atención a sus síntomas, dicen, no, una gripecita se me va a quitar, que puede convertirse en una neumonía. También en pacientes que tienen otras comorbilidades, hipertensión, diabetes, siempre hay que tener mucha atención con ella e ir a un centro de salud, el más cercano que usted tenga, para poder atenderse, porque se pueden complicar con una neumonía y traer otras comorbilidades y otras complicaciones. Sí. A un paciente que le pueda dar la influenza, que no tenga la vacuna, ¿se le puede presentar varias veces al año o no necesariamente? No necesariamente, pero sí puede suceder. Sí. Sí puede suceder. Sí, se lo pregunto porque, por ejemplo, hay enfermedades, poniendo de ejemplo una, por ejemplo, el dengue. Si te pica una vez, se te produce de otra forma, pero si te pica la otra, se produce de otra forma. Era lo que se conocía. Entonces, en el caso de la influenza, si ya te dio de una vez, ¿se te presenta con los mismos síntomas o no siempre? A veces es más leve. ¿Tiene un comportamiento diferente? Puede presentarse con un comportamiento diferente, pero usualmente son casi los mismos síntomas y uno lo va identificando. Muchas veces también la sinusitis
La sinusitis se presenta como si fuese una gripe que a uno le da constantemente y frecuentemente, que también es algo que hay que tomar en cuenta. Sí. Pero sí, la influenza también podría podría repetirse. Si no es una, puede ser la otra. Exacto. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los pacientes que estuvieran que tuvieran más sensibles a tener los virus? Porque acaba de mencionarme la sinusitis y de una vez me viene a la cabeza las alergias. Los que alérgicos. Generalmente confundimos cualquier cosa con tiene gripe, tiene alergia y entonces no le prestan atención a otros virus. Sí. Generalmente los pacientes que sufren de alergia son los que tienen mayor predisposición a que le den los virus. No solo eso, también los pacientes que son enfermos respiratorios, los pacientes asmáticos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con algún tipo de fibrosis pulmonar, pacientes inmunocomprometidos como diabéticos, pacientes con algún tipo de enfermedad reumática, hipertensos, y también dependiendo de la condición de cómo vivan esos pacientes, de dónde se desarrollen, dónde desarrollan sus actividades diarias, y también prevalece mucho la contaminación alrededor de ellos. Sí, cuando está hablando de contaminación me imagino que es a los medios húmedos. Usualmente sí. ¿Cuáles serían estos medios que sean un factor de predisposición, doctora? ¿Qué tener cerca para que la población tenga como que una idea? Vivir cerca, digamos, de un arroyo que esté contaminado, que no haya en su hogar o su lugar de trabajo, que no haya una ventilación adecuada, los lugares que tenga mucha humedad, que tenga filtración, eso puede ser un factor de riesgo también. También los lugares donde haya mucho cúmulo de basura, sabe que todo eso se va acumulando, todo ese líquido también puede atraer no solamente virus respiratorios, enfermedades respiratorias, también de otros tipos de enfermedades. Sí, doctora, los otros días yo estuve viendo, era como un reportaje donde en una casa una persona estaba presentando su pared y la pared estaba llena de moho y de humedad. ¿Qué tanto daño le hace el moho al aparato respiratorio? Mira, el moho se desprende de las paredes y uno respira micropartículas que se va depositando a nivel pulmonar. A nivel del parénquima pulmonar, a nivel del pulmón, y se va acumulando y nos va produciendo no solo neumonía bacteriana, que podría desarrollarse también infecciones virales y fúngicas. Bien, entre ellos está una que se llama la aspergilosis. También puede producirse otros tipos de enfermedades fibróticas del pulmón producidas por ese hongo. Entonces siempre hay que mantener una buena ventilación, la higiene en las paredes y la humedad siempre hay que corregirla. Eso es algo que nosotros los neumólogos indagamos mucho en la consulta cuando vemos un paciente que nos llega con síntomas respiratorios que no ha mejorado a pesar del tratamiento que nosotros damos. Sí, ¿y qué tan peligroso sería esto para una persona que esté expuesta? O sea, ¿esto le puede producir la muerte, le puede producir la deficiencia del sistema respiratorio? Sí, el pulmón se puede ir degradando. Y si no se trata a tiempo, claro que sí puede producir un fallecimiento, sí. Entiendo. Porque es que siento que se les resta como que se les resta importancia a eso. Tengo esa pared húmeda, yo la voy a resolver en algún momento, pero en algún momento se convierte quizás en 1 año, 2 años, 3 años. O nunca. Y aparte de del moho, en condiciones de trabajo, ¿se pueden producir también factores que a un paciente le pueda producir algún tipo de problema respiratorio? Sí, por ejemplo, los trabajos que tengan que ver con minas, los trabajos que estén en espacios cerrados y que tengan una ventilación por aire acondicionado que no se le dé mantenimiento, higiene, claro que sí. Y en el caso de la contaminación que estamos viendo, doctora, y cuando mencionó ahorita lo de la acumulación de basura, y realmente está habiendo una muy grande en nuestro país actualmente, que yo pienso que eso es parte incluso de las inundaciones que hemos tenido cuando hemos tenido lluvia. Entonces, vamos poniendo este escenario. Tenemos la acumulación de basura, pero tenemos un país donde llueve porque sí, porque puede y porque se lo merece. Sí. Y tenemos las dos cosas juntas, acumulación de agua y acumulación de basura. ¿Qué tanto afecta esto a nuestro sistema respiratorio? Y no solo eso, también el polvo del Sahara. El polvo del Sahara, se me está olvidando. Y el polvo del Sahara también. O sea, tenemos las tres al mismo tiempo.
No, mira, lamentablemente somos un país tropical. Sí. Vamos a tener seco, húmedo y lluvioso. Es simplemente saber cómo buscarle la vuelta. Tratar siempre de mantener el área higienizada, no solo que venga el ayuntamiento y recoja la basura, también es parte de nosotros mismos mantener nuestro lugar donde nosotros vivimos higienizado. Por ejemplo, si veo que, o sea, no tirar la basura a la calle, ¿qué más te digo? Son normas como comunitarias también, para que nosotros mismos también debemos de cumplir. Sí, totalmente. Y entonces, cuando vienen estas temporadas con todas estas situaciones juntas, que no hay forma de pararlas porque son naturales, exceptuando lo de la basura, que pudiéramos cambiar eso. Exacto. ¿Cuáles son los virus que más se presentan en ese momento, doctora? Son infecciones bacterianas, virus de la influenza, virus A, B, también el rinovirus, el metaneumovirus, que también es un virus muy antiguo, puede venir, las infecciones, las alergias con el polvo del Sahara. Eso es lo que más podemos ver en estas condiciones. Sí. Doctora, regresando ya a los virus que más presentes, que me mencionó el de la influenza, ¿cuáles son las sintomatologías que tiene la influenza actualmente? Se lo pregunto porque he escuchado muchas personas que dicen que la influenza lo agarró como nada en el planeta y que no fueron más nunca gente después de que le dio. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas tan fuertes que está teniendo la influenza? Sí, realmente la influenza es muy sintomática. Podemos tener secreción nasal, tos seca, fiebre bien alta, mucho malestar general, dolor muscular. También podemos tener náuseas, vómitos, anorexia, o sea, no tener ganas de comer. Es muy florida la sintomatología de una influenza. Sí, ¿y cómo se diferencia, por ejemplo, de una gripe normal o del mismo COVID que ya no se habla, pero lo vamos a hablar hoy? ¿Cómo lo diferenciamos? Mira, diferenciarlo realmente no te puedo decir, este virus no me produce esto, aquel no me produce lo otro. Es simplemente hacer las pruebas lo que me va a hablar cuál es cuál, porque los síntomas son muy similares. Son muy similares, solo que a veces en el COVID quizá la fiebre es un poquito más leve, exactamente, que en una influenza A, pero siempre los síntomas son muy parecidos, están muy cercanos. Sí. ¿Y usted no siente que la influenza ha ido como mutando a tener sintomatologías como peores a medida que va pasando, o sigue manifestándose de la misma forma? No, realmente no. No veo que haya ningún cambio. Simplemente que la única diferencia que veo, que en una persona vacunada los síntomas me dan más leve que en una no vacunada. Sí. Esa es la única diferencia que yo... Entiendo. ¿Y qué provoca ahora directamente, o cuál está siendo la causa más común que provoca la influenza actualmente? Aglomeración de personas. Pero usualmente estoy viendo los pacientes con influenza que me dicen, después que yo estuve en un cumpleaños, comencé con gripe. O después que yo me reuní con un amigo, con un grupo de personas, había uno tosiendo y ahora yo estoy tosiendo. Acumulación de personas, porque es algo que se va contaminando con gotitas respiratorias. Si uno tose al lado del otro, obviamente uno va a respirar las gotitas respiratorias que son microscópicas, y allí viene el virus y comienzan los síntomas. ¿Qué debe hacer un paciente cuando sospeche de que tenga la influenza? Porque siempre hago la salvedad. Vamos a la farmacia, compramos lo que sea para esta gripe mala, nos lo bebemos y santo remedio. ¿Qué debe hacer realmente? Porque vuelvo y les repito, he escuchado personas que han dicho que la influenza le está golpeando muy duro, y hay un momento y siempre hay el momento donde debe entrar el médico. Claro, lo primero es aislarse. Desde que uno se siente con síntomas de gripe, usar la mascarilla para evitar la contaminación hacia otros y ir a consulta inmediatamente. Sí. Aunque sea para ver si está todo bien, como muchos pacientes bien hacen, que van a consulta, se revisan, mira, me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo mal, así o así. Sí es bueno ir inmediatamente a consulta. Automedicación. Sabe que los médicos usualmente no recomendamos la automedicación porque puede complicar las cosas. Totalmente. Incluso yo le iba a preguntar eso mismo, ¿cuáles son las complicaciones que puede haber en una influenza por un descuido? Una neumonía por influenza.
Una neumonía, doctora. Por ejemplo, un paciente que comience, que me tomé una botella, un jarabe. Totalmente. Un té. Me sentí apretado y me dieron un té de no sé qué con no sé cuánto y eso me va a mejorar. Exactamente, y muchos no se mejoran. Lo que hacen es quizá mejorarse levemente y ya piensan que se sanaron, pero en realidad quizá las cosas por dentro uno está empeorando. Sí, y sobre todo también, doctora, porque tenemos pacientes que resuelven todo son 3 medicamentos por excelencia. Tenemos el acetaminofén, que se lo beben para todo ese tipo de síntomas, pero también tenemos el Vivaporub, que lo cura todo. Cuando el paciente se limita a utilizar estos remedios caseros y se limita a utilizar solamente estos medicamentos, ¿qué le puede ir sucediendo a nivel pulmonar en este descuido de la influenza? Mira, puede mejorar los síntomas, es verdad. Pero en el caso de la influenza necesita tratamiento, un tratamiento específico para disminuir la cantidad de días de síntomas. Pero ¿qué pasa si no se trata? A nivel pulmonar nosotros vemos secuelas de infecciones antiguas, como cicatrices, como yo suelo decirle a mis pacientes. Sí. Por ejemplo, quizás si me dio una influenza hace 2 años y vengo y me hago una radiografía, ven una sombrita, como dicen los pacientes, que me encontraron una sombra o un humo en los pulmones. Sí. Uno hace todos los estudios del lugar que debe de hacer y determina, junto con la historia y las imágenes, que es una cicatriz. Usualmente la fibroatelectasia, ¿sabe? Que yo siempre le explico a mis pacientes que el pulmón es como una esponjita y si no se le da ejercicio, si no se mueve todo el pulmón, las secreciones me pueden cerrar el parénquima. Okay. Y esa área del pulmón queda ya inutilizada. Sí. Entonces no es algo que uno debe de salir corriendo, mira, tengo una fibroatelectasia, o asustarse. No va a pasar nada, pero sí siempre es bueno ir a chequearse. Sí, ¿y qué pasa si, por ejemplo, un paciente que le haya dado la influenza 4 o 5 veces tiene cicatrices múltiples? ¿Qué tanto le afecta esto al pulmón, doctora? Usualmente no pasa gran cosa. Okay. No pasa gran cosa, solamente que esas áreas en una próxima infección, no van a quizá exacto, no va a reexpandirse. Sí, porque no está funcionando. Exactamente, y puede que las secreciones, el moco se quede ahí acumulado y pueda crear una infección un poco más difícil de tratar. Sí. También otra complicación que puede haber son las bronquiectasias. ¿Qué es eso? Son las dilataciones de todo el árbol bronquial, de todos los bronquios que permite el paso del aire hacia el parénquima y que hacer el cambio de gases, se dilaten. Bien. Y acá sí las infecciones sí van a ser un poquito más laboriosas de tratar y el paciente va a tener una sintomatología más florida al momento de tener una infección pulmonar, porque todo el moco se va quedando acumulado ahí y se va sobreinfectando, va siendo como un caldo de bacterias, como quien dice. Exactamente, una acumulación de bacterias. Exacto, y estas bacterias se van a ir volviendo cada vez más resistentes. Y entonces cuando el paciente se encuentra en este cuadro, donde está con todo ese caldo de bacterias, doctora, ¿tiene mucha dificultad para respirar? Puede presentar dificultad respiratoria, sí. Sí, y entonces ¿cómo se maneja esto? Yendo inmediatamente a la emergencia, a la consulta, muchas veces necesita inhaladores, muchas veces necesita antibióticos nebulizados para tratar directamente dentro de la bronquiectasia. También se necesita antibióticos endovenosos de alto espectro. Entonces sí allí hay que poner atención. Ahora que me está hablando de la nebulización, acabo de recordar que a veces la población tiene en sus casas estos nebulizadores y cuando cualquier familiar se siente mal, simple y llanamente dicen, ven, vamos a nebulizarte. Sí. Le ponen cualquier sustancia y nebulizan. ¿Qué tanto daño le pudiera hacer esto a una persona que no va al médico para saber realmente qué se está tratando? Mira, con las nebulizaciones hay que tener cuidado. Veo si es verdad lo que dices, muchas personas van y se nebuliza con cualquier cosa. Hasta lo prestan. Ven que yo tengo un nebulizador en la casa, ven, búscalo y resuelve. Número 1, el nebulizador per se no es algo de contaminación, pero sí sé que la mascarilla de nebulizar la reutilizan. Sí. Y la prestan.
Es que ya no, eso es que un yo foco creo de que contaminación. nadie lo cambia, creo. Vamos a ser sinceros, no creo que ni lo cambien. No sé si lo cambian en cada casa, pero no he visto que uno casero lo cambien, de verdad. Entonces ya eso es un foco de contaminación para ir como los dispositivos electrónicos. Vamos Exactamente. paseando, sí. Exactamente, va a ir espaciando las bacterias a cada individuo que utilice ello. Ahora, los medicamentos que se utilizan para nebulizar, hay algunos que lo que hacen es taquicardizan, causan palpitaciones. Y si tengo un paciente con una fibrilación auricular, con una taquicardia no conocida, lo que me va a hacer es a producir más taquicardia, el paciente me va a empeorar su condición cardíaca. Totalmente. Por lo tanto, yo no recomiendo una nebulización en casa, sino supervisada bajo observación médica o indicada por un médico. Sí. Así que no creo que, no lo veo que sea muy prudente realizarlo en casa y que cualquiera lo esté indicando. Y sobre todo en niños que lo hacen, doctora, Sí. que siento que también es peor, porque el aparato respiratorio del niño como que no reacciona con la misma fortaleza que la de un adulto. No, aún está en desarrollo. Sí. Aún está en desarrollo. ¿Y cuándo es que termina de desarrollarse el aparato respiratorio de un niño, doctora? ¿Como más o menos qué edad? Como entre 9 y 10 años aproximadamente. O sea que deberíamos ser más precavidos con ese tipo de situaciones. Sí. Doctora, y cuando los muchachos entran al colegio, ¿no se comienza a subir todas estas situaciones Claro respiratorias? que sí. Claro ¿Y a qué que sí. se debe esto? Porque uno tiene que prepararse esas 2 primeras semanas para que La primera semana de octubre, Oye, son agosto, letales esas 2 septiembre. primeras semanas en el colegio. No, sabe que los niños siempre tienen algún problema respiratorio, siempre tienen alguna mucosidad, o si no que se viven compartiendo la lonchera en el colegio, los potecitos de jugo y refresco, y luego vienen los padres sobre ellos, que déjame terminarme de comer la comida para que no se desperdicie, que el niño no quiso terminar de comer, y ahí todo eso viene la cadena de contaminación. Sí. Entonces sí, aumenta efectivamente por lo mismo, la aglomeración de personas. Y en la parte donde entran las vestimentas, las ropas, doctora, ¿las ropas pueden causar algún cuadro respiratorio? Le pregunto porque a veces la tenemos guardada por temporadas muy largas y entendemos que están limpias porque están planchadas y están en ese closet, pero también hay personas que repiten mucho. No necesariamente las lavan y repiten mucho. Entonces quizás pueda que haya acumulación de polvo y hasta de mismas bacterias. Porque si me pongo el mismo abrigo hoy en la mañana, me voy a la calle, cojo sol, cojo todas las esporas que están, pero entonces luego regreso en la noche, me pongo el mismo abrigo, me tiro en la cama porque tengo frío. Sí. Todo esto no es como un colador. Es un círculo, exactamente. Sí. Es un círculo vicioso. Y no solo eso pasa con la ropa, también con la ropa de cama, con las almohadas, sí. con también con la almohada hay que cambiar la fibra de la almohada, también no poderse hacer daño muchas veces. Sí, y eso, ahora que estás mencionando la cama y la almohada, a veces tenemos incluso almohadas que le tenemos tanto cariño, que tienen 14 años, 15 años con nosotros, nunca la lavamos porque no queremos meterla a la secadora. Se acumula mucha humedad. Y también tenemos los colchones que a veces hasta están llenos de mancha y no queremos, o sea, tenemos un apego emocional a ese colchón que eso parte el alma. ¿Qué tanto daño le hace esto a nuestro aparato respiratorio? El ácaro de polvo se acumula mucho ahí, eso es uno de los lugares más frecuentes donde se puede acumular. Hay que darle su mantenimiento al colchón por lo menos cada cierto tiempo. Sí. Cambiar la sábana bien frecuente, porque no solo está la acumulación de humedad, también los restos de piel, sabe que uno cambia de piel, aunque uno no lo note, se queda allí acumulado, está los ácaros del polvo, el polvo, todo se va acumulando allí, y si la cama vive cerrada, o sea, uno se duerme y la organiza de nuevo, no hay tiempo para que la cama se tome ventilación. Ajá. Bien, ¿sabe? Sí. No sé si te recuerdas cuando decían los viejos, hay que sacudir la que cama. coja sol. Exactamente. Colchón, ellos tenían su sabiduría, era por eso. Totalmente. Exacto. En ese tiempo. Y imagínense también que en este ambiente cerrado tengamos también el moho o tengamos algún tipo de humedad a través de las paredes. ¿Cuáles serían las enfermedades respiratorias más frecuentes en una persona en esta situación? Los primeros vienen comenzando con las alergias. Ajá. Luego vienen comenzando con las enfermedades bacterianas,
una neumonía, tengo una neumonía frecuentemente, tengo procesos gripales muy frecuentes, y luego puede venir un hongo, puede venir una infección fúngica, o luego puede venir también una enfermedad fibrótica. Sí. Sobre todo también, ahora recuerdo, si tengo en un campo que sabe que hay mucha gallina, muchas aves, también Ajá. Eso ayuda a acumular, empeora la salud respiratoria, sí. Ayuda a que las infecciones respiratorias sean recurrentes. Sí. Doctora, ¿hay algunas infecciones o virus respiratorios que puedan ser heredados por alguna deficiencia que se tenga del sistema inmunológico? Ya eso sería en el embarazo, algunas deficiencias que vengan con el niño y tenga una predisposición para que coja cualquier virus, independientemente de las alergias. Mira, hay muchas cosas que son multifactoriales. Ajá. No necesariamente es hereditaria o Ajá. Genética. Sí. Hay muchas enfermedades como algunas fibrosis que son que sí puede ser por algún déficit de algún factor genético. Uh-huh. Puede ser alguna predisposición, por ejemplo, para el asma, la prematuridad del niño, okay. O alguna, si nace por cesárea, todo lo que tiene que ver con pulmón es multifactorial. Sí. No es algo directamente, tengo tal cosa porque tengo una enfermedad genética. Uh-huh. Es muy raro. Sí. Pero yo creo que sí. Perdón, escúchame, sí. que no se vea. Sí, justo yo creo que la otra vez cuando hablamos yo creo que tocamos ese pedacito de de la diferencia cuando era nacido por cesárea o nacido por un parto natural. ¿Cuál sería la diferencia que afectara de cierta forma el sistema respiratorio cuando un niño nace por cesárea o nace por vía natural? En este caso, uh-huh. Realmente lo que viene más bien surfactante pulmonar. Okay. El surfactante pulmonar es lo que hace que el pulmón se desarrolle. Muchas veces, no sé si ya has tenido hijo o algo, los ginecólogos enfatizan y también los neonatólogos enfatizan mucho en darle a la mamá el surfactante pulmonar antes del parto o antes de la cesárea. Es para poder tener el pulmón del niño lo más maduro posible. Sí. Porque si llevo una florcita que está naciendo y la pongo en una piscina con agua, se va a ahogar. Uh-huh. Entonces, luego de ello, sé que sí se hace se inyecta mucho el surfactante pulmonar para permitir todavía el desarrollo de ese pulmón y seguir su desarrollo. Sí, entiendo. Ya que caímos en ese tema, déjeme preguntarle esto que siempre me ha dado curiosidad y me imagino que usted maneja esa información. ¿Por qué cuando un bebé viene prematuro es más peligroso por el factor respiratorio y pulmonar que nazca a los 8 meses que a los 7? Porque siempre dicen como que a los 7 tiene más posibilidades de sobrevivir que a los 8 es más peligroso, porque incluso han dicho como que, según la literatura, en ese momento los pulmones están en la mitad del desarrollo, no en el completo. ¿Qué tan real es esto, doctora? No creo. No lo creo. Quizá un neonatólogo podría responderte un poquito mejor que yo. Sí. Pero como quiera, el pulmón no está desarrollado, no está al 100% desarrollado. Sí, al 100% está desarrollado ya a los 9 meses, cuando ya va a nacer. Exactamente, y aún se va a ir desarrollando a medida el niño va creciendo. Hasta los 9 años. Exacto. Entiendo. Doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes preguntarle y recordarle a los pacientes cuál es el tratamiento de la influenza y la importancia de la vacuna a tiempo. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app.
SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Rosa Espinal. Doctora, nos quedamos en el tratamiento de la influenza y sobre todo en la vacuna, porque sabemos la población que tenemos, que le aseguro que no va anual a vacunarse de la influenza. No, realmente sí, los pacientes se quedan sorprendidos cuando uno le habla que la vacuna de la influenza es anual. Sí. ¿Cuáles son los tratamientos, el tratamiento, sin mencionar los medicamentos, para que no se me pongan creativos, la gente en su casa? No, sí. ¿Cuáles son los tratamientos que deben realizarse para que un paciente salga de ese cuadro de la influenza? Mira, son tratamientos sintomáticos y un antiviral. Ok. Es ya cuando cuando tenemos detectado una influenza, sea A o sea B. Sí. Bien, pero sí, básicamente el antiviral, porque es lo que nos va a reducir la cantidad de días de síntomas. Me los va a cortar, usualmente de 7 a 10 días, me lo puede acortar a 4 o 8 días. Entiendo. Bien. Doctora, ¿qué te cree que pasa con la parte de la vacuna de la influenza? Porque sí es verdad que hubo una temporada donde todo se puso como de moda ponerse la vacuna de la influenza. Incluso había una campaña bastante fuerte de vacunarse contra la influenza, pero la gente parece que pensaba que era una sola vez. Y No, no es vacuna única. Sí. Si bien sabemos que la vacuna hay que reforzarla cada cierto tiempo, todo nuestro esquema de vacuna de niño hay que reforzarlo, dependiendo del lugar y en la profesión que tengamos. La vacuna de la influenza es una de las vacunas que hay que hacer anual, porque el virus muta. Sí. El virus muta todos los años y por lo tanto hay que estar actualizándolo anual. Entiendo. Entonces por eso es muy recomendado, sobre todo en una población tropical que es como el país donde vivimos. Sí. Y cuando uno decide o quiere irse a ponerse la vacuna de la influenza, ¿a dónde debe dirigirse? En cualquier centro de salud se coloca la vacuna, Salud Pública la coloca gratis, ya eso está a opción de cada quien, muchos pagan, muchos van al centro gratis, pero eso el gobierno es una de las vacunas que está cubierta por el gobierno, por lo tanto es una vacuna gratis. Sí, ¿y las edades para ponerse la vacuna de la influenza? Todo el mundo. Todo el mundo. Eso yo como neumóloga que trabajo por encima de los 18 años, sí lo recomiendo a todos los pacientes, sobre todo si son pacientes con comorbilidades como hipertensión, diabetes, alguna enfermedad autoinmune, sí es muy recomendada para evitar complicaciones. Sí. Y de las otras, luego de que pasamos de la influenza, ¿cuál sería el otro virus respiratorio más frecuente? Son los virus de gripe común. Gripe común. Y ese tratamiento es sintomático. Sí. Sí es verdad que puede caer un poquito mal, que nos sentimos muy mal, pero el tratamiento de la gripe común es sintomático. Rinovirus, metaneumovirus, cualquier tipo de virus, estos tipos de virus, el tratamiento es completamente sintomático. ¿Para esto usted entiende que el paciente sí debería dirigirse a la consulta o lo puede tratar según los síntomas? No, independientemente hay que ir a la consulta. Sí. Porque puede como ser una cosa, puede ser como otra cosa. Tiene que ir a revisarse con un médico en una consulta. Sí, esos diagnósticos diferenciales se hacen a través de pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio e imágenes. Sí, ¿y cuáles son estas pruebas de laboratorio y de imágenes? ¿Sabe por qué se lo estoy preguntando? Porque es que cualquierizamos la gripe, doctor. Sí. Por eso que le estoy preguntando todo, porque generalmente, mí misma,
que me comience a estornudar o que me sienta mal, voy a comprar vitamina C, voy a comprar un antigripal, me lo voy a beber y al otro día me voy a levantar como si nada, pero no voy a ir a quizás a seguir el protocolo real que debo hacer para esto. Y de hecho la gripe es una de las enfermedades que la gente más trata como si fuese nada, hasta el momento que se ve con una complicación. Incluso en un grupo familiar o un grupo de trabajo, uno ve que están todos con gripe y ninguno hace nada. Totalmente. Dentro de las pruebas de laboratorio, claro, nosotros pedimos las analíticas comunes, hemograma, química, y siempre pedimos un panel respiratorio. Okay. Porque allí es que vamos a determinar y vamos a detectar qué es lo que realmente está pasando, para saber si vamos a medicar contra influenza o si hacemos alguna otra medicación para algún otro virus común, y si vemos que el paciente no mejora, si necesita antibiótico o si necesita un ingreso para mejorar condición clínica. Siempre hay que ir a chequearse en consulta. Sí, ¿y el panel respiratorio, cómo se realiza esto, doctora, esta prueba? Es un hisopado nasal, como la prueba nasal. de COVID. Y entonces con eso se van identificando las diferentes bacterias. Exactamente, eso es la diferente bacteria o virus. También hay otro panel respiratorio que es en el esputo, en el catarro, que también nos va a identificar algunas bacterias. Sí. Comunes y no comunes. Doctora, y entre las complicaciones más frecuentes que hemos tenido por descuidos tanto de cualquiera de estos virus respiratorios, ¿cuál es el que más se le presenta en la consulta? Las neumonías. También vía emergencia vemos las neumonías graves y choque infeccioso por una infección pulmonar. Sí, la neumonía, ¿cómo se están tratando? Porque recuerdo a una persona muy cercana que algo tan simple como una gripe se le volvió una neumonía, pero de repente era como que le estaba bajando el oxígeno, la oxigenación. La saturación, sí. Exacto, la saturación. Entonces fue como algo bastante complicado. Doctora, ¿qué es lo que hace que una persona llegue hasta ese momento? El no tratarse a tiempo. También el cúmulo de secreción puede obstruir las vías aéreas, las vías bronquiales. También el intercambio gaseoso no se realiza adecuadamente y la proliferación bacteriana también va debilitando el sistema inmune. Y este es el cuadro que generalmente se presenta cuando hay un descuido de un virus de gripe o de cualquiera. Exactamente. ¿Y cómo se trata esto, doctora? Yendo al médico y con antibióticos. Sí, en este caso es necesario un internamiento, no necesariamente. Dependiendo de la clínica, cómo está el paciente. Porque muchas veces podemos verlo que esté estable, si vemos que es un paciente que se va a complicar o no, ahí sí decidimos un ingreso. Ahora, si es un paciente que nos llega una neumonía grave, inmediatamente nosotros pensamos un ingreso y mejorar su condición. Y cuando llegan con estas complicaciones como si fuera neumonía grave, ¿eso deja secuelas a largo plazo o deficiencias pulmonares en el paciente? Puede que sí, sí. Sí, y este tipo de deficiencias, ¿cuáles serían las que se le pudiera presentar? La misma que mencioné anteriormente, una bronquiectasia, fibrotelectasia. Puede presentarse eso, pero el pulmón siempre va a durar, usualmente nosotros le damos un tiempito, alrededor de 6-8 semanas para que se recupere completamente, pero ya esas complicaciones uno las va a ver es a lo largo del tiempo, no lo ve inmediatamente. Y cuando un pulmón se recupera, ¿vuelve a su estado natural o tiene pérdidas, o se afecta permanentemente? Se lo pregunto porque sabemos, por ejemplo, que en la parte del riñón, el riñón, si se dañó, se dañó, pero tenemos el hígado que es más noble. Sí. En el caso del pulmón, ¿qué tipo de órgano es? Mira, el pulmón realmente es un órgano noble, él tiene la capacidad de recuperarse, pero si tiene golpes constantemente, ya va a llegar un punto que no recupera. ¿Y qué puede producir o cuáles son las consecuencias de una pérdida de un pulmón? O generalmente, cuando un pulmón se afectan los dos al mismo tiempo, se afecta a uno. ¿Cómo son estas situaciones? Depende de muchos factores. Si es una persona que fumaba, puede presentar enfisema, puede ser bilateral. Si es una persona con una fibrosis pulmonar, puede ser bilateral. Todo eso va a depender. Sí, como te digo, no necesariamente va a ser uno
o el otro pulmón o los dos. Puede ser los dos, de los dos lados, un solo pulmón. La tuberculosis también es algo que deja mucha secuela pulmonar, aunque en muchos pacientes también salen airosos de su infección tuberculosa. Sí. Eso siempre va a depender tanto de la detección a tiempo y del tratamiento a tiempo, si se puede recuperar, y por igual de la condición base del paciente. Eso es completamente, es algo que realmente no puedo decirte sí, no. Todo eso va a depender mucho de lo que yo, de la condición exactamente del paciente. Doctora, ¿y hay casos de tuberculosis en nuestro país? Nuestro país es uno de los países endémicos de tuberculosis. Sí. O sea, la tuberculosis vive con nosotros. Por eso ves que una de las primeras vacunas que a uno le ponen cuando nace es la antituberculosa. Pero sí, hay muchos casos. Es una de las enfermedades pulmonares más frecuentes que hay en el país. Sí. Doctora, yo voy a entrar en un temita que yo sé que es un poco engorroso, pero al final entiendo que estamos aquí para enseñar. Me mencionó el cigarrillo. Pero más allá del cigarrillo tenemos los vapes. Y estamos hablando de que hay niños que están consumiendo vapes desde el colegio actualmente, porque eso no tiene nicotina, porque eso no hace daño. ¿Cuáles son las consecuencias que usted como neumóloga está viendo en su práctica por el uso de vape? Mira, cada vez estamos viendo enfermedades fibróticas en pacientes más jóvenes. Estamos viendo infecciones respiratorias graves en pacientes jóvenes una de las cosas comunes que estamos viendo es en pacientes que usan cigarrillo electrónico o vapor. Realmente, como es un dispositivo prácticamente nuevo, lamentablemente no tenemos muchos estudios que nos digan cuáles son las consecuencias. Realmente eso lo estamos estudiando vaya pasando el tiempo, pero sí estamos viendo muchas infecciones respiratorias que no es frecuentemente verlo en personas jóvenes. También vemos infecciones no comunes, fibrosis pulmonares no comunes en pacientes jóvenes. Y no solo eso, también que como el vapor es recargable y tiene una pila, esta pila desprende químicos y uno lo inhala, sí. Uno lo inhala. Al igual como hay que rellenarlo con aceite, ¿qué componente tiene ese aceite? ¿Cuáles son las esencias que tiene ese aceite? Que uno lo está inhalando por igual. Entonces son cositas que todavía estamos los científicos, neumólogos, médicos internacionales están estudiando a ver qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias a largo plazo de estos dispositivos. Sí. Pero, claro, como neumólogo uno no lo recomienda, obviamente. En el caso de la juca también me imagino que está pasando lo mismo, pero pareciera como que la juca todavía es mucho más peligrosa que el vape. Es por igual de peligrosa. Igual de peligrosa. O sea que al final, aunque estén diciendo que el vape lo tienen para dejar el cigarrillo, siguen con el mismo hábito de toda forma. Realmente hay personas que pueden dejar de fumar usando el vapor. ¿Por qué? Porque muchos lo que tienen es la maña del gesto. Bien. De la inhalación. Exactamente. Muchos han dejado el cigarrillo a través del vapor y ha dejado luego el vapor. Pero hay que tener mucho cuidado con ello porque también puede ser una herramienta para iniciar a fumar. Es que eso es lo que está pasando realmente. Entonces hay que llevar esto realmente con pinzas, porque tiene que ser un seguimiento neumólogo, muchas veces el psiquiatra, medicación, y un seguimiento psicológico. Es un seguimiento, como ves, multidisciplinario para dejar el cigarrillo a través de ello. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede ser una herramienta para iniciar. Sí. Y también sucede que antes, todavía se supone que los que tienen que fumar son personas mayores de edad. Pero también tenemos con el vape la diferencia, que es que lo están teniendo menores de edad. Entonces, al recibirlo en menor tiempo, o sea, más jóvenes, ¿cuáles son los daños que usted entiende se pueden ver a largo plazo en esta población? Podemos ver quizá una enfermedad obstructiva crónica en pacientes más jóvenes. O sea, un daño del parénquima pulmonar y del intercambio gaseoso en personas más jóvenes, porque eso es lo que causa. También podemos ver irritación bronquial, podemos ver quizás un asma, quizás una fibrosis pulmonar en pacientes cada vez más jóvenes, cosa que no debería de pasar.
Sí. Bueno, no debería pasar en nadie realmente. Totalmente. Pero no es usual que una persona, digamos, de 25, 26 años, que ya yo lo tenga con medicación y viendo con que también tiene enfisema pulmonar. No es algo normal ni común. Doctor, en ese cuadro que usted me acaba de presentar de un paciente joven que está haciendo esto, pero vamos a agregarle que quizás haga ejercicio de alto impacto. Estamos hablando de alguien que juegue fútbol o que juegue ese tipo de cosas, de situaciones. Todo este cuadro, más ese exceso de adrenalina en un ejercicio, ¿le puede provocar una muerte en alguna parte de su vida? O sea, es como la acumulación de todo. Es la acumulación de todo. Y también sabe que la muerte en los deportistas usualmente es por alguna causa cardíaca. Ajá. También algún tipo de arritmia, Sí. alguna malformación cardíaca que no estaba detectada anteriormente, pero es un cúmulo, una acumulación. Y justo le iba a preguntar también sobre eso, si cuando un paciente tiene una deficiencia pulmonar de algún tipo grave, puede afectar otros órganos del cuerpo. ¿Cuáles son esos órganos más afectados? Principalmente el corazón. O sea que como quiera una cosa va de la mano con la otra. Corazón y pulmón son hermanitos. Porque a veces yo veo que dicen, no, que murió de un ataque cardíaco, y dicen, no, porque murió de un paro respiratorio, pero sintomatológicamente se parecen bastante el uno y el otro. Mira, todo el que fallece, se le para el corazón y se le para el pulmón y se para todo. Pero son como las dos cosas letales, son en verdad. Pero sí, muchas enfermedades cardíacas afectan el pulmón y muchas enfermedades pulmonares afectan el corazón. Sí, porque la circulación cardiopulmonar es muy cercana y son muy unidas, van de la mano. Ahí, sí, primo hermano. Exactamente. O eso como hermanito, porque ni primo. Es un matrimonio. Exacto. Ya, entiendo. Entonces, sí, muchos pacientes nuestros tienen que ver mucho con cardiología. Entiendo. Y viceversa. Muchos cardiólogos nos envían a los pacientes a nosotros. Por ejemplo, la enfermedad, la hipertensión arterial pulmonar, hay que ver si es de causa cardíaca o de causa pulmonar. Bien, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también da muchas enfermedades cardiovasculares. Bien. Sí. Por eso es que pulmón y corazón van muy de la mano. ¿Y cuáles otros órganos aparte del corazón también se pudieran afectar? Enfermedades de vena, por ejemplo, una trombosis venosa profunda también puede afectar el pulmón con una embolia pulmonar. Sí, sí. ¿Qué otra más? Básicamente las enfermedades cardiovasculares son las que más afectan el pulmón. Los cánceres de pulmones, el cáncer de pulmón puede causar metástasis a otros órganos. Sí, sí. Doctora, justo hablando de eso, el cáncer de pulmón, ¿qué tan frecuente está siendo ahora el cáncer de pulmón en nuestro país? ¿Cómo se están manejando esas estadísticas? Mira, es muy alta. Ajá. Es muy alta. Sabe que primero está el cáncer de mama, luego el cáncer de próstata y luego el cáncer de pulmón. Son los tres principales cánceres que se manejan, no solamente a nivel de RD, sino a nivel mundial. Ajá. Y la más mortal es el cáncer de pulmón. Sí. El menos noble de esos. Exactamente, es el menos noble, porque hay diferentes tipos de cáncer de pulmón, diferentes subtipos, y muchos hacen metástasis muy rápido. Okay. Muy rápido. Entonces ya, por ejemplo, lamentablemente acá cuando un paciente ya dice que tiene mucha gripe a repetición. Sí, le iba a preguntar justo eso, que cuáles son los síntomas frecuentes que tienen, porque siempre estamos como ese paciente que tiene un catarro que no se le quita, que tiene una cosa que no se le quita, tiene 45 años fumando y no le da importancia a eso. Exactamente, un paciente que me dice, tengo mucha gripe, siempre tengo mucha secreción, yo fumo, tengo que pensar en ello. Una neumonía que no se resuelva en el tiempo, debo de pensar en un cáncer de pulmón también. Sí. Una neumonía no resuelta. Por igual, un paciente que esté trabajando con polvos orgánicos, también debo de pensar en ello y me tenga alguna sintomatología respiratoria. Sí, entiendo. Y no pasa también que a lo mejor no se han reconocido muchos cánceres de pulmones porque son estas neumonías eternas donde el paciente no va a la consulta y por eso no se identifican, quizás. Muchos de los pacientes ya llegan en un estadio quizá avanzado. Sí. Ya cuando la sintomatología está muy, muy florida. Por eso que siempre nosotros recomendamos que un paciente que fume, por lo menos visitar el neumólogo una vez al año. Sí.
para hacerle su screening de cáncer de pulmón. Doctora, ¿cómo se ve un pulmón de un fumador de 10 años en una placa? Depende. Puede ser que uno vea una masa, puede ser que uno vea un enfisema pulmonar, puede ser que uno vea bronquiectasia, la dilatación de los bronquios, pero más en un fumador lo que más prevalece son también la sintomatología y las pruebas de función pulmonar. Okay. Es lo que uno más también toma en cuenta, junto con las imágenes respiratorias, las imágenes de pulmón. Le he mencionado el vape y le he mencionado el cigarrillo, pero hay otro que también... El tabaco. El tabaco. Que siento que el papá de los tres. Está teniendo un auge muy fuerte ahora mismito, en verdad, y es como que ese no hace daño. Él sí hace daño. Porque y el daño en comparación al cigarrillo y al vape, ¿qué tan igual o qué tan peor pudiera ser? Es quizá peor porque está fumando directamente la hoja de tabaco. Sí. Y los demás tienen el derivado con la nicotina. Pero eso no quiere decir que los demás sean mejor que el tabaco. Sí. Son los tres dañinos por igual. Sí, entonces estamos hablando de que la población que consume tabaco son personas que ya tienen problemas sistémicos. Quizá tienen ya presión arterial alta, porque es como una población adulta, ya en la etapa de envejecimiento, de cierta edad, que entonces esto como que el cuadro quizá lo vaya a florecer un poquito más o empeorar un poquito más. Entiendo. Y en cuanto a radiográficamente también hablando, cuando tiene un paciente que vapea y viene a la consulta, ¿qué se le ve en ese pulmón, en esas placas generalmente? Podemos ver una radiografía normal o una tomografía normal, pero sí también podemos ver un infiltrado un poquito intersticial, que se ve así como un poquito del intersticio dañado, del propio parénquima del pulmón. Es como dañado. si tuviera una irritación, como si exactamente, como una irritación de irritación del pulmón. Exactamente. Entiendo. Doctora, si usted tuviera que dejarle una recomendación a la población, ya esta recomendación va muy amplia porque nos fuimos de los virus hasta el cigarrillo y todo lo demás. ¿Cuál sería sus recomendaciones? Mira, el seguimiento médico es esencial, por lo menos en pacientes con mayores de 18 años que ya tengan una comorbilidad, que ya estén fumando. Debe de seguirse por lo menos 1 o 2 veces al año con el neumólogo. También es bueno hacerse sus pruebas respiratorias, pruebas de función respiratoria, imágenes respiratorias. Sobre todo si fuma, por lo menos hacerse una tomografía al año, que es lo que las guías internacionales nos dictan, y darse seguimiento constantemente con su médico si usted decidió fumar, claro, porque todos somos adultos, sabemos cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de las cosas. Si usted decidió fumar, darse su seguimiento. Exacto. Para evitar cualquier complicación o adversidad. Y aproveche y aclare lo de la vacuna de la influenza, La doctora. vacuna es esencial. La vacuna es esencial, no solamente con la influenza, también hay que proteger contra el neumococo. Doctora, la verdad que ha sido un placer haberla tenido hoy en nuestro programa y como siempre tiene las pantallas para dar sus contactos. Gracias. Me pueden contactar en mi Instagram, dra.neumoespinal. Ahí están todos mis números donde pueden contactarme. De verdad que ha sido un placer tenerla hoy en el programa y sacarla del tema y ampliarlo muchísimo más. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide.